amantes del básquet, os traigo un nuevo vídeo y por fin llegaron los deseados, los queridos Scouting NBA. Llegaron esos cómo juegan los jugadores del próximo draft y empezamos y tenemos que empezar por el señor DeAndre Ayton. ¿Por qué empezamos por DeAndre Ayton? Porque es probablemente el número 1 del draft, todavía no se sabe, pero tiene muchas opciones. Para mí no hay ninguna duda de que debería serlo él. Y menos si tenemos en cuenta que los que elige son Phoenix, el equipo de Arizona, ¿no? De la zona de Arizona. Y que además una de las posiciones que menos cubierta tiene, si no la que más, es la posición de pivot. Como sabéis o no lo sabéis, DeAndre Ayton es un jugador que es pivot de las Bahamas, pero con el pasaporte americano y que ha hecho los siguientes números. En la liga NCAA, 33,5 minutos ha jugado DeAndre Ayton y ha promediado 20,1 puntos, 11,6 rebotes, 1,6 asistencias, 2 tapones, 63% en tiros de 2, 63% en tiros de 2, ojo con eso, 34% en triples. Además, como nota importante, ha hecho 7,6 de win shares, que es las victorias que provocas, que proporcionas a tu equipo, contigo en pista, claro, y por acciones individuales. Y es el quinto que más ha proporcionado a su equipo de la NCAA y el segundo de toda la NCAA dentro de la lottery. La lottery son los jugadores que van a salir en los primeros puestos del draft, ¿vale? Pues es el segundo, solo por detrás de, por cierto, Mikal Bridges, otro jugador espectacular y quizás el mejor defensor de este próximo draft. Esos son sus datos, son increíbles, son impresionantes, un doble-doble y unas capacidades espectaculares. Además, tenemos que añadir que tiene un 130, más de 130 de off rating y un 98 de dev rating, que es con él en pista, ¿no? Pues lo que anota su equipo y lo que recibe, una cosa así más o menos, cada 100 posesiones. Datos espectaculares porque hay una diferencia de casi 32 o más, porque no es el pico del 30, de 130 de off rating, y es espectacular. Ahora sí, no me enrollo más y vamos con las ventajas. Su principal ventaja es que va a ser una estrella ofensiva. Sí o sí, antes de que pise pues, la NBA ya se puede confirmar que es y va a ser una estrella ofensiva. ¿Por qué? Pues entre otras cosas por sus movimientos de pies espectaculares, que probablemente pues, sean los del mejor jugador de esta jornada posteando en el poste bajo. Y que no dice ser el mejor de algo en una generación que también es bastante buena, tiene un mérito espectacular, pues él es mejor y probablemente del año pasado también sea el mejor. Dispone de muchas armas para fintar bajo el poste sin usar ni siquiera su físico. Incidimos en lo del físico porque es un jugador que de por sí saca ventajas por el físico, pero es que además solo con movimientos de pie al estilo, voy a nombrar mucho a un jugador durante todo este scouting porque es un jugador que se le parece mucho y que si no fuera por las diferencias que tienen defensivas prácticamente serían pues muy calcados realmente, y hablo de Joel Embiid. Es un jugador que puede abusar de su físico, pero que si no también es capaz de moverse con elasticidad, flexibilidad y mucha clase. Otra de las ventajas que le hace una estrella ofensiva es su tiro de media distancia. Esta diría que es su arma espectacular y principal. De hecho, este arma es mejor que el comparativo, ¿no? Joel Embiid. Es una de sus principales, vamos, no es la principal, es lo que diferencia su juego con los del resto, ¿no? Lo que le hace tan, pues, especial, ¿no? Y lo que hace que sea tan importante para tenerlo en tu equipo. Lo usa de muchas formas este tiro a media distancia, lo usa con bloqueo y tiro, ¿vale? El típico pick and pop es su mayor arma, diría. También lo hace con tiro tras finta, eso lo hace muchísimo, típico de engaños, ya hemos visto pues que puede ser por abajo, puede ser por arriba, solo con los pies, hay diferentes formas de hacer las fintas y los amagos y él lo hace muy bien. Y además es un tío que incluso se atreve con algún tiro ya de más alto nivel tras bote al estilo Joel Embiid. No lo hemos visto, por lo menos no he encontrado, alguno habrá hecho porque no me he visto todo su año, ningún reverso, no, ningún fadeaway, pero no me extrañaría nada que pronto lo incluyera en su juego porque tiene un tiro muy estable en cuanto a la media distancia. Además, tiene una mecánica que ayuda a que lo que estoy diciendo, ¿no? Tiene una mecánica bastante estética para ser un hombre pues de 7 pies, ¿no? Un hombre alto.
Más cosas sobre por qué es una estrella ofensiva es su fiabilidad de la línea de tiros libres. Sí, esto es importante porque dispone de un 73% en este tipo de lanzamientos, mientras que, una vez más, jugadores como los que se le compara no llegaban en su edad y en la NCAA ni siquiera al 70%. Eso es un dato muy bueno, porque eso quiere decir que este jugador, a nada que empiece a trabajar y evolucionar, se puede acercar a los 80% y a tener porcentajes más parecidos a un alero que a un pívot. Por último, estrella ofensiva porque es un pedazo de proyecto de triplista. ¿Por qué digo esto? Porque ha terminado la temporada en un 34% lanzando de 3, un tiro se tiraba por partido, y en la NBA pues obviamente trabajarán con él en ese apartado para aumentar los lanzamientos, que no sea solo uno, y que además aumente de forma leve pues esos porcentajes. Tampoco esperemos que vaya a ser un 40%, porque eso ya sería convertirse en un dios supremo de la NBA, probablemente con 7 pies lanzar un 40% y tener las capacidades físicas que tiene este tío, pero sí que podemos esperar un 36, un 37 o incluso un 38, que ya estaría muy bien, incluso sería mejor que el de algunos triplistas, y eso le convertiría en una máquina ofensiva total. Por otro camino hay que hablar, ya hemos hablado de su potencial ofensivo, pero también tenemos que hablar de su potencial físico, y hablo del físico desarrollado que tiene. ¿Por qué digo desarrollado? Porque le convierte en un reboteador excelso. Desde ya no hay peros, va a llegar y va a rebotear por su físico. Será un gran reboteador desde el primer minuto. ¿Por qué? Porque se aprovecha, como digo, de su físico y de su envergadura de 2,27 metros. Ha logrado, de hecho, más de 3 rebotes, exactamente 3,4 rebotes ofensivos en su etapa en la NCAA. Eso habla de la longitud de sus brazos, de su envergadura, de su salto vertical y de todo eso. Y porque tiene una pequeña pullita que, si fuera más intenso, no sabríamos cuántos rebotes ofensivos cogería. Más cosas de su físico desarrollado: muy rápido para su tamaño, es un jugador de 7 pies, repito, que corre contraataques sin ningún tipo de problema, es incluso capaz de realizar penetraciones con bote y acabarlas en un mate. Es un jugador que es realmente rápido en la ejecución de sus jugadas, sus movimientos e incluso su tiro. Eso pues le convierte en un jugador muy difícil de defender, y sobre todo basado en el físico desarrollado de sus piernas. Más cosas que demuestran este físico que estamos hablando es sus canastas de alto porcentaje. Es algo obvio. Su extraordinario físico le hace culminar muchas jugadas en mate, muchísimas jugadas en mate, así como recibir muchas asistencias de sus compañeros en forma de alley-oop. Eso, de ahí su 64-63% en tiros de 2, que es una cifra pues realmente espectacular y muy buen porcentaje, teniendo en cuenta que era la primera opción de su equipo, ¿no? Que se jugaba tiros pues más o menos complicados y algún seguro buzzer beater. Más cosas: potencial pasador y defensor. Tapona con facilidad. Pese a no ser un jugador intenso, como ya he dicho en alguna ocasión, es un jugador que ha promediado 2 tapones sin mucho esfuerzo. Y tiene un def rating, como también he dicho, de 98, que es bastante bueno. No es el mejor en la NCAA, porque la NCAA se anota menos que la NBA, pero no está nada mal tener un 98 de def rating. Y además esos 2 tapones pues indican que la capacidad está ahí. La cosa es querer hacerlos. Si tú buscas hacerlos, pues te acercarías más ahí. Por seguir con la comparativa, para que tengáis una idea, Joel Embiid hacía en 40 minutos 4,3 tapones, y este hombre pues hace poco más de 2 y pico. Eso indica pues que ahí hay un desnivel que sin duda este jugador, si pusiera más intensidad, se acercaría a los 4 tapones. Se acerca a los 3, pero no se acerca a los 4. Eso es la pequeña diferencia que tiene realmente con Joel Embiid. Además, tiene muy buena visión de juego, como decimos, un potencial pasador y defensor. ¿Por qué? Porque tiene buena visión de juego, es capaz de doblar balones en jugadas 2 contra 1 y buscar de manera bastante fluida a sus compañeros, pese a que tampoco se prodigue en exceso, porque tiene algunas desventajas, ¿no? Tiene algunas debilidades que tiran por el lado contrario que las asistencias. La visión de juego las tiene, pero va más por fallos de IQ, el no buscar al pasador, al compañero, a veces, en vez de tirarse él los tiros.
Y vamos con las debilidades. Tenemos que hablar en este tramo del scouting de Andre Ayton, que es un jugador que tiene poca intensidad en su juego y eso se nota especialmente en la defensa en el pick and roll. Pese a sus capacidades, que como digo son grandes, son muy buenas para ser un gran defensor, no lo es por falta de interés. O sea, realmente es muy pasota. Y en la defensa, sobre todo de bloqueos, es donde más le podemos observar este tipo de cagadas. Son cagadas muy grandes que en la NBA, pues algunos entrenadores, por ejemplo Brad Stevens o el propio Greg Popovich, no se los van a dejar pasar. Que se lo digan sino a Jahlil Okafor. Además, se hunde en los posteos de los rivales. A pesar de su tamaño y peso, es un jugador que al ponerle pocas ganas, pues le acaban hundiendo canasta, le acaban haciendo canastas de alto porcentaje, rivales con poca calidad e incluso menor tamaño que él. Por eso, cuando me hacen la comparación con David Robinson, yo no acabo de comprarla, porque David Robinson, antes que anotador, era defensivo. Y sin embargo, Joel Embiid, antes que defensivo, incluso era anotador. Es de hecho anotador. Entonces, esa para mí es la gran diferencia. David Robinson se basaba mucho más en su defensa y un jugador que le hunde, un jugador más bajito, incluso de 5, 6, 7 centímetros más bajito que tú, pues no habla muy bien de tu juego defensivo, y eso creo que no es una buena comparación con David Robinson por ese camino, aunque obviamente tiene ciertas dotes físicas comparativas con él. Más cosas en debilidades: inconsistencia en la selección de tiro, fuerza demasiado tiros de media distancia, incluso en ocasiones en las que tiene ventaja de físico. Eso, pues teniendo un mismatch tienes que irte para adentro, no puedes tirar desde lejos porque pierdes esa ventaja que tienes, aunque sea muy buen lanzador. No tiene buenos porcentajes en lanzamiento absorbiendo contactos. Esto es muy importante porque en la NBA hay mucho más contacto que en la NCAA. Pudiendo llegar más debajo del aro, se precipita incluso en algunos lanzamientos, desequilibrado. Y su mano, esto es muy importante también en sus aspectos negativos del juego, y su mano mala, tiene mucho que mejorar. Sí, creo que su mano izquierda, él es diestro, es un jugador diferente ejecutando con su mano buena, básicamente. O sea, hay un nivel de Ayton ejecutando con la mano derecha, y con la mano izquierda pues es un jugador mucho más mediocre, y eso en la NBA pues también te puede pasar mucha factura, y son de esas cosas pues a progresar, ¿no? A tener en cuenta, aunque es un jugador que llega con bastante posibilidades de rendir desde el primer momento realmente de Andre Ayton. Y por último, esto también es muy importante, no sé si lo habréis visto en algún lado, yo sí que lo he visto por muchos sitios americanos, y es que se habla de su carácter conformista. Esta sería su gran debilidad, yo creo que la mayor de todas, porque la defensa tampoco es un mal defensor. Le puede poner más o menos intensidad, pero no es mal defensor, es un buen defensor, sin más. No es un gran defensor, no es un defensor del año, pero es un jugador que te cumple. Sin embargo, su carácter conformista sí que a mí me deja pues, con un pequeño... a ver, no sé si se va a conformar, va a buscar su contrato y va a ser de esos jugadores que desaparece, no se sabe muy bien. Pero bueno, muchos profesionales, como digo, hablan de falta de intensidad en muchos aspectos del juego de Ayton, y se debe en general al conformismo, a no ser competitivo como otros jugadores que antes que sí, que lo fueron mucho, ¿no? De entre ellos los mejores siempre son los más competitivos. Joel Embiid parece que tiene esa mentalidad, y los mejores, los más grandes, Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James, todos estos tienen la mentalidad asesina del competidor. Entre otras cosas, pese a ser un jugador tan bueno, no pudo pasar de primera ronda en el March Madness, y muchos le achacan que se escondió en ciertos momentos del partido porque, pues bueno, sin más, ¿no? Podía haber dado más de sí y no dio más de sí, sino siguió siendo él. Entonces por ahí puede estar un poco una de sus grandes penurias en su carrera en NBA, su gen competitivo, que está en duda. Y pese a sus cualidades técnicas y físicas, eso a mí es lo que más me preocuparía de su juego. Pero bueno, por lo menos no es un carácter conflictivo, que sería para mí todavía peor. Espero que os haya gustado. Este es el recorrido, este es el análisis, las ventajas y las desventajas de el que posiblemente sea el número 1 del draft, o el que posiblemente es el número 1 del draft, según cuando lo estéis viendo. Así aprovecho y dejo las dos posibilidades. Y dejadme un like, que se agradece mucho por el curro y el esfuerzo de buscar, de analizar y de encontrar todo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Suscríbete y deja un like. Suscríbete, suscríbete.